Hola, bienvenidos una vez más a Encuentro, el podcast de BlackRock México. Yo soy Sergio Aguirre, responsable del desarrollo de negocio de iShares en México, y tengo el gusto de ser su host para este episodio, que tiene como tema central explorar la historia y la plataforma de ETFs en México, así como nuestras principales innovaciones y lanzamientos para este espacio. Para eso, no pudimos tener un mejor invitado que Nicolás Gómez. Nico es el director general de iShares y de producto para América Latina y ha trabajado con la región por casi 20 años, enfocado en el desarrollo de esta industria. Muchas gracias por estar acá, Nico. Sergio, muy contento de estar acá y bueno, acá empezó mi historia en el mundo de ETFs y ver lo que se ha hecho en México, siendo pues el país con más adopción de ETFs en Latinoamérica. Me enorgullece mucho y me da mucho gusto estar acá. Perfecto, mil gracias. Nico, los ETFs se han vuelto parte fundamental y una pieza clave en los portafolios de los inversionistas y México no es la excepción. Esta es una industria que globalmente ya asciende a un número cercano a 16 billones de dólares, o trillions en inglés, con iShares representando casi el 30% de todos los activos bajo administración. Pero durante esta semana nos hemos podido sentar con muchos inversionistas en México y hemos recordado los viejos tiempos en donde los ETFs apenas formaban parte de la conversación de muchos de estos inversionistas, tanto institucionales como individuales. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre el crecimiento que hemos visto en la industria de ETFs globalmente? Sí, mira, tú mencionaste el número de 16 billones o trillones si lo hablas en dólares. Es un número sumamente grande, pero lo más importante es que son los productos financieros que más crecen en la industria de asset management, de gestión de activos. Cada año estás viendo alrededor de 1.5 o 2 trillones de dólares de flujos a ETFs. Y yo te diría que hay dos razones principales, ¿no? La primera es, cada vez hay más foco en el manejo activo y las decisiones activas, enfocándose en las decisiones de asset allocation, de asignación de activos. Entonces, donde decides qué tanto en renta fija, qué tanto en renta fija emergente, desarrollada, crédito, qué tanto en Estados Unidos, qué tanto en Europa. Estas decisiones de asignación de activos son decisiones activas, pero que se implementan con instrumentos líquidos, de bajos costos y eficientes como los ETFs, ¿no? Entonces eso hace que la industria de ETFs crezca mucho. Y la otra dinámica que estamos viendo, Sergio, es como el ETF como wrapper, como tecnología, se ha vuelto el wrapper preferido para la mayor parte de las estrategias activas, ¿no? Entonces ya algo que estás empezando a ver en particular en Estados Unidos es un movimiento de estrategias activas que antes estaban solo en un fondo mutuo, que ya se implementen en el ETF, ¿no? Entonces coexiste una estrategia activa y la misma estrategia activa que está en un fondo también está en un ETF, y lo mismo también ves en el mundo de las notas estructuradas, ¿no? Donde ya empiezas a ver estrategias con outcomes, con fines definidos, los empiezas a ver dentro del mundo de los ETFs, y los ETFs son más baratos y tienes la liquidez para salir y no tienes riesgo de contraparte, porque igual que con cualquier ETF, cuando tú eres dueño de un ETF, tú eres dueño del subyacente, ¿no? Entonces, en el caso de estos ETFs que simulan un poquito las notas estructuradas, pues tú eres dueño del ETF que hay adentro, más las opciones que están listadas. Entonces, un gran crecimiento en la industria que va por esos dos lados, yo diría. Creo que una parte importante de esto es esta adopción increíble que hemos visto a nivel global. Creo que los ETFs alinean de forma muy importante los intereses tanto del administrador como del asesor, como del inversionista final. Y de nuevo, México no es la excepción en este crecimiento. ¿Qué puedes contarnos respecto al ecosistema de ETFs, en donde desde iShares estamos muy orgullosos de lo que hemos aportado a este ecosistema? ¿Qué puedes contarnos respecto a la historia de nuestra plataforma desde que comenzaste a trabajar con México? Sí, claro, no, pues como dijiste, casi 20 años. Yo empecé mi trabajo cuando me lo dieron en el 2006, era desarrollar el negocio de iShares en México. Lo hice los primeros 3 años desde San Francisco, estaba una semana en San Francisco, una semana en México.
y en el 2009 me vine a vivir a México. Fue cuando abrimos la oficina en México, fue cuando empezamos a construir equipos, porque hasta ese momento solo cubríamos con los inversionistas institucionales, pero a partir del 2009 también empezamos a cubrir de una forma mucho más holística el segmento de wealth. Y sí, mira, ha sido una trayectoria en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces en México piensa, el crosslistado lo hicimos en el 2004, después abrimos la oficina en el 2009, abrimos oficina en Santiago en el 2009, en Brasil alrededor el año siguiente, del 2010, abrimos oficina en Miami, luego después abrimos oficina en Colombia, pero sí, ha sido un proceso de crecimiento ya tanto sea de productos y la plataforma de productos con ETFs domiciliados en Latinoamérica, como el famoso Nasdaq, ETFs domiciliados en Estados Unidos, que utilizan mucho las afores mexicanas, y ETFs domiciliados en Europa, los famosos UCITS, que por su acumulación son súper importantes, ¿no? Pero sí, un poquito ha sido una trayectoria donde al principio el foco fue por el lado institucional, pero hoy en día pues gran parte del crecimiento y del foco es el mercado de la industria de asesoría, de wealth management, donde los ETFs, como tú dices, son instrumentos súper interesantes que alinean los intereses del cliente final y de los gestores, asesores que manejan estos portafolios. Entonces yo te diría net, después de estos 20 años, 18 años trabajando, desarrollando el negocio de iShares en Latinoamérica, pues yo te diría que el resumen es que los ETFs son el instrumento preferido para la diversificación internacional en todos los países de Latinoamérica. Yo te diría que alrededor del 40% por cada dólar que se diversifica en un portafolio de latinoamericano hacia afuera, unos 40 centavos van a ETFs. Pico, yo en roles anteriores que he podido tener en BlackRock he estado muy cercano a estos inversionistas wealth que mencionas, y creo que hubo algún momento en donde vimos un pivot en donde la conversación, los ETFs ya eran business as usual, ¿no? Eran del conocimiento público de los inversionistas, si quisieras. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales tanto los inversionistas institucionales como los inversionistas individuales han tenido esta adopción tan positiva hacia los ETFs, ¿no? En México? Claro. Sí, mira, primero hablamos un poquito de México. Y mira, México es el país con más adopción de ETFs del mundo en términos relativos. Si ves el tamaño de la economía y el tamaño de los activos que se manejan, en términos relativos es el país donde más hay adopción de ETFs del mundo. En términos absolutos, el quinto, ¿no? Estados Unidos, Suiza, Alemania, Canadá, México, ¿no? Gran adopción, y va tanto por el mundo institucional como por el mundo de wealth, de retail, ¿no? Te cuento un poquito la historia del mundo institucional, y esto empezó más o menos en el 2004-2005, cuando hasta ese momento las afores solo podían invertir localmente. Entonces ponte a pensar, estos gestores de las afores eran gestores de portafolios de renta fija local, básicamente, ¿no? Entonces, en este proceso y entendiendo la importancia de la diversificación de portafolios, de poder invertir en equity, las afores junto con los reguladores vieron en ese momento los atributos de los ETFs, ¿no? Los bajos costos, la liquidez, la transparencia, ¿cierto? Y al principio, cuando se abrió el régimen de inversiones para las afores, para invertir afuera, para invertir en equity, el consenso era que se hiciera por medio de índices, ¿no? Entonces tienes una historia como de unos 5 años, ¿no? Donde las afores solo invertían internacionalmente y en equity local también por medio de ETFs, ¿no? Con el tiempo, el régimen de inversión se ha ido flexibilizando, ¿no? Hoy en día inviertes en alternativos, en mandatos, en fondos mutuos. Pero lo que pasó acá fue que las afores tuvieron tan buena experiencia con los ETFs desde el primer día, que los ETFs siguen siendo el bread and butter
de los portafolios de los inversionistas institucionales en México y en Latinoamérica. Viene de esta gran experiencia que han tenido, entonces los ETFs siguen muy presentes, ¿no? Entonces eso es por el lado institucional. Por el lado de wealth, de retail, aquí hay dos factores. Uno es también un proceso de diversificación internacional, ¿no? Cada vez hay más conciencia de la importancia de estar invertido, diversificando el patrimonio afuera, y los ETFs te ofrecen una eficiencia operativa y una eficiencia fiscal para los inversionistas mexicanos. Entonces lo que has visto es en este proceso de internacionalización, ya sean por medio de fondos mutuos locales, las operadoras de fondos mutuos locales que utilizan los ETFs como ladrillos para construir sus estrategias activas, o ya sea de pronto los asesores independientes o las plataformas digitales que de pronto invierten en los ETFs en directo. Muy bien. Sí, a ver, creo que lo hemos visto muy cerca. Y un beneficio adicional que yo pondría es, hemos sido capaces de, con educación, con buenas relaciones con el ecosistema de inversionistas en México, hemos sido capaces de hacer que todos los ahorradores, o no todos, pero esperamos llegar allá pronto, transformar ahorradores a inversionistas, ¿no? Y como bien dices, creo que los ETFs terminan siendo el vehículo of choice de estos retail investors a lo largo del país. Nico, quiero hablar un poco sobre las tendencias que vemos en el 2025, ¿no? Se posiciona para ser un año muy interesante por temas geopolíticos, por temas de innovación en los mercados de tecnología, por temas de infraestructura, inteligencia artificial, etcétera. Pero lo más importante es que para un inversionista y para un asesor financiero también, el inicio de año, estos primeros 5, casi 6 meses que llevamos, ha sido muy volátil. Creo que nadie se imaginaba que hace un par de semanas volviéramos a ver el índice del S&P 500 en números positivos, después de haber visto números bastante rojos a lo largo de marzo y de abril. ¿Qué puedes contarnos sobre las innovaciones que iShares está trayendo a los inversionistas para tomar ventaja de esta volatilidad? No, 100%. No, este año, un año sumamente interesante, complicado, de estómagos fuertes con estas volatilidades, y como dices, sí, pues vimos caídas de como hasta casi el 20% y ya recuperaciones. Vimos muchos flujos a mercado europeo los primeros meses del año, y ves hoy en día pues que los retornos de Europa sobre Estados Unidos alrededor de double digit, ¿no? De dobles dígitos mayores, algo que no se veía hacía mucho tiempo, y como tú dices, el tema acá es la incertidumbre y la volatilidad, ¿no? Entonces, hablando un poquito de la incertidumbre, volatilidad, toda la narrativa de tarifas, te cuento un poquito qué hemos visto este año, ¿no? Primero que todo, los ETFs, por su liquidez, se vuelven los instrumentos donde la gente entra y sale del mercado, risk on, risk off. Entonces ves, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, donde naturalmente los ETFs son como el 23% del volumen diario, ha subido al 42%, ¿no? Por esta volatilidad y por los inversionistas utilizando los ETFs por su liquidez para moverse rápido en el mercado. Eso por el lado de volumen. Por el lado de uso de productos, con la narrativa de las tarifas, mucho uso de los ETFs de países específicos, ¿no? Tratando de navegar un poquito esta incertidumbre y estas noticias alrededor de las tarifas, o gente que me corrige que no son tarifas sino son aranceles. Vengo de Colombia, después de una semana de hablar de tarifas me dicen que se dice aranceles. Bueno, aranceles. Entonces, sí, mucho uso de países y también de sectores, ¿no? Entonces, es una tendencia que va un poquito alrededor de la volatilidad, incertidumbre, tarifas. La otra tendencia o la otra realidad que hemos visto, mirando un poquito para atrás, los últimos 5 años, ha sido el excepcionalismo de los retornos en Estados Unidos, ¿no? Y alrededor de eso, con esa coyuntura, lanzamos una familia de productos que se llama la familia de productos Build. Y un poquito qué es lo que tratamos de hacer acá, y es un poquito viendo concentración de retornos
que se ha visto en el mundo, ¿no? Entonces, si tú miras los últimos 5 años, Sergio, como el 80% de los retornos del índice del ACWI, que es el índice de todos los países del mundo, ha venido por Estados Unidos, el 80%, ¿no? Y miras el mercado de Estados Unidos, ¿no? Miras el S&P 500 y te das cuenta que las 20 compañías más grandes del S&P 500, las top 20, han traído el 65% de los retornos del S&P, ¿no? Estas compañías ya son el 45% del S&P, estas 20 compañías más grandes, y el mercado de Estados Unidos ha pasado a ser el 42% del índice del ACWI de todos los países del mundo. Hoy en día es 2/3 partes, el 66%. Entonces lo que has visto es una gran concentración de retornos y crecimiento en estas 20 compañías más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué tratamos de hacer con esta plataforma de productos Build? Tratamos de dar opción, choice a los inversionistas, porque hay inversionistas que están en diferentes lados de la opinión en este péndulo, ¿no? Entonces, si tú eres un inversionista que piensa que este excepcionalismo de retornos en las acciones americanas va a continuar, y va a continuar con estas compañías que las llamamos hyperscalers, las de tecnología, pues existe un ETF hoy en día, el Top T, el Top 20, que te da exposición a estas 20 compañías, y crees que ese péndulo va a seguir yendo para allá. Si tu opinión es la contraria, ¿no? Y es que va a haber que el resto del mercado va a empezar a alcanzar a estas compañías más grandes, pues tienes el otro lado de ese trade, que puedes comprar, tener exposición a el S&P Equal Weight, que quiere decir que pues una Nvidia que si tiene en el S&P un porcentaje del 8%, pasa a 0.2%, ¿no? Que todas las acciones tienen el mismo peso. También puedes invertir en small cap, en mid cap, pero básicamente esta innovación con esta familia de Build es para dar a los inversionistas opciones según sus expectativas de retorno. Si esperas más concentración o la continuación de esta concentración de retornos, o si esperas un regreso. Creo que podemos voltear a ver estas innovaciones que estamos viendo en el mundo de ETFs, particularmente en iShares, como lecciones que hemos aprendido a lo largo del tiempo y cómo va evolucionando el mercado y por ende el portafolio de los inversionistas. Y un dato que creo que es bien interesante para todos los que nos están escuchando, creo que el término de las Magnificent Seven ha sido bastante utilizado desde el año pasado. Estas 7 empresas, principalmente de tecnología, que forman parte muy, muy importante de la concentración que vemos en el S&P 500. Un dato que me sorprendió saber es que estas Mag 7 el año pasado, si sumabas el valor de la capitalización de mercado de estas 7 empresas, tenías el valor de capitalización de mercado total del S&P 500 en el 2001, poco más de 20 años atrás. Entonces, no hay duda de que el S&P 500 ha ido evolucionando de ser el termómetro industrial de manufactura de consumo de Estados Unidos hacia algo que poco a poco se asemeja mucho más a un indicador de tecnología. Entonces, una de las lecciones que vimos durante la última etapa de volatilidad acelerada que vimos en los últimos años, que fue en la crisis del COVID, vimos que estos portafolios 60-40, ¿no? Como tradicionalmente se le llama el portafolio de los inversionistas, no eran suficiente, y el régimen económico está evolucionando de tal manera que tuvieras que volverte mucho más granular para obtener los retornos que anteriormente obtenías en un portafolio con índices mucho más amplios, ¿no? Y creo que Build Suite trata de solucionar en gran medida ese problema y esa necesidad que vemos con los inversionistas. Ahora, ¿qué otras lecciones hemos visto en las últimas crisis, ¿no? 2008, 2020, la volatilidad por aranceles que estamos viendo? ¿Qué actitud deben tomar los inversionistas a enfrente de esta volatilidad? Sí, mira, un dato que es súper interesante, y es que cuando tú miras los retornos históricos en los mercados, la gran parte de esos retornos vienen justo después de las caídas, ¿no? Entonces, el mensaje principal que yo le dejo a los inversionistas es la importancia de estar invertido y de no asustarse cuando hay estas volatilidades del mercado. Y este año lo vimos, ¿no? La gente que se asustó y salió del mercado a principios de abril,
hoy en día el mercado regresó, ¿no? Y se regresa muy rápido, ¿no? Entonces yo diría acá la importancia es para construir portafolios de inversiones, entender tu perfil, ¿no? de riesgo. ¿Cuándo? ¿Para qué estás ahorrando? ¿Para cuándo? ¿Es para pagar una casa que de pronto quieres comprar en 2 años? ¿Es para pagar la educación de tus hijos? ¿Es para tu retiro? Entonces tener un poquito esa visión de para qué es tu portafolio y según esa visión de tiempo te define también riesgo, pero riesgo suena algo malo, pero riesgo en el sentido bueno, porque mayor riesgo que tomas, que por lo general cuando habla de riesgo habla de renta variable, pues la renta variable a largo plazo tiende a dar mucho más que la renta fija, ¿no? Entonces, dependiendo de tu horizonte de inversión, debes construir este portafolio diversificado y lo importante es que pues como sentarse y no desinvertirse cuando hay caídas de los mercados, porque lo que vemos es que cuando los mercados se recuperan muy rápido y el mayor error de los inversionistas es salirse del mercado después de estas coyunturas negativas y eso lo vimos marzo, abril de este año, donde el mercado del S&P pues ya regresó a sus niveles de principios del año. A ver, y creo que esto lo podemos resumir en una frase que todos los inversionistas conocemos y es que time in the market siempre va a ser mejor que timing the market. Y el tema de cómo los mejores días de los índices están muy cercanos a los peores, creo que es bien importante. Y para ponerlo en contexto, si tú tomas el S&P 500 durante los últimos 20 años y restas los 15 o los 20 mejores días de todas estas 2 décadas, terminas con un performance bastante plano, ¿no? Y ahora, ¿quién nos podrá decir cuáles son los mejores 15 o 20 días de 20 años, ¿no? Nadie. Nico, otra cosa que vemos en los inversionistas mexicanos es, evidentemente hay un sesgo por activos locales, tanto de renta, principalmente de renta fija. Creo que no solo México, sino Latinoamérica, históricamente ha sido un inversionista mucho más apegado a la renta fija que a la renta variable. Pero, al mismo tiempo, los mexicanos sabemos que existe el mighty dólar, ¿no? Ahora, los ETFs tienen la capacidad de entregar a los inversionistas exposición a distintas divisas. ¿Qué implica la situación actual que estamos viendo para México en términos de exposiciones a monedas? ¿Y qué soluciones traemos al frente de los inversionistas que quieren diversificar su exposición al peso mexicano? Sí, claro. Mira, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con el mercado mexicano en el 2006, me acuerdo que el dólar estaba a 10 o a 11. Obviamente en la crisis financiera pues subió muchísimo. Después tuvimos un periodo medio estable, después tuvimos el superpeso y ahorita pues estamos donde estamos. Pero la dirección, aunque ha habido un tiempo del superpeso y todo, siempre ha sido una dirección donde el dólar al alza, ¿no? ¿Qué hemos visto? Mira, yo creo que de los productos iShares que más se han usado en México en la historia desde el principio de mi carrera han sido estos ETFs que te dan exposición al dólar en particular, ¿no? Básicamente con bonos del Tesoro americano, te dan exposición al dólar, duración muy corta, poco riesgo de tasa y pues recibes también un poquito la tasa de los bonos del Tesoro. Entonces, en su momento el primero era el famoso SHAI, que era bonos del Tesoro de 1 a 3 años. Después innovamos y sacamos el SHV, de tesoros de duración de 0 a 1 año. Ahora tenemos otro de duración de 0 a 3 meses. Ahora tenemos también los que acumulan, ¿no? Exposición a bonos del Tesoro, pero en UCITS, que acumulan los cupones. Y sí, te digo, una parte súper importante del crecimiento de los ETFs en México, yo diría los ETFs son la chequera en dólar estos ETFs, estos iShares son la chequera en dólar de los mexicanos. Ahora, tu pregunta a la coyuntura actual, sí, mira, un poquito, pues alrededor del ruido que causó como un poquito la agresividad de la narrativa de las tarifas
de Trump con los demás países del mundo, y por otro lado también el tema fiscal de Estados Unidos, la gente empieza a pensar, bueno, de pronto no debo tener todas mis reservas en dólares, ¿no? De pronto debo diversificar también algo mis exposiciones, ¿no? Y esto lo vemos tanto en bancos centrales, en el mundo de los soberanos, pero también en las personas físicas, ¿no? Entonces sí hemos empezado a ver que se empiezan a diversificar un poquito estas exposiciones, y que puedes hacer lo mismo con ETFs, ¿no? Puedes tener exposición al euro con iShares que tienen bonos de corta duración de la Comunidad Monetaria Europea, igual con los guilds de Inglaterra, igual con el yen japonés y con el franco suizo, y otras cosas que también la gente está empezando a usar, hablando del oro. Bueno, y hemos visto los retornos del oro este año, y el otro es Bitcoin, ¿no? Entonces sí hemos empezado a ver, el dólar sigue siendo predominante, o sea, la mayor ponderación a monedas, pero estamos empezando a ver también un poquito más de uso de estas otras exposiciones alternativas. Totalmente de acuerdo. Nico, quiero hablar un poco sobre retos y oportunidades que vemos en la industria de ETFs global, pero particularmente en México. Y algo que hemos escuchado mucho es estas dos escuelas de inversión, ¿no? Ya sea irse por la vía pasiva, en donde principalmente es la vía con la que los ETFs operan, a pesar de que eso de forma global la tendencia es que cambie poco a poco. Y por otro lado, toda la industria activa y de buscar generar retornos por encima de los índices tradicionales. ¿Cómo hemos visto el apetito y la demanda por estas dos estrategias que yo creo que es un mito que son una u otra, y más bien tenemos que comenzar a verlos como complementos, ¿no? Oh, 100%, tú lo dijiste, esto es un mito, y es un mito falso. Los mayores usuarios de ETFs son inversionistas activos, ¿no? Entonces, no es que el activo compita con el pasivo, no es active contra pasivo, active versus passive, es más bien activo con pasivo, ¿no? Y vuelvo un poquito a la primera pregunta cuando hablamos un poquito del crecimiento de los ETFs, ¿no? Gran parte del crecimiento de los ETFs es porque las decisiones activas que la industria toma, se han dado cuenta que es más eficiente y paga más por el valor que tú inviertes en research para tomar esas decisiones, las decisiones activas en el proceso de asignación de activos, de asset allocation, ¿no? Son estrategias activas que deciden si inviertes, qué tanto inviertes en fixed income, qué tanto inviertes en equity, qué tanto en países desarrollados, qué tanto en países emergentes, qué tanto en crédito. Estas decisiones son las decisiones más importantes, que tanto en oro, oye, si ahorita es Europa versus Estados Unidos, la gente empezando a hablar de Bitcoin, de que sea un porcentaje pequeño en los portafolios. Esas son decisiones activas. Y lo que está pasando es que pues los ETFs, al ser tan eficientes, como te digo, costos, diversificación, liquidez, transparencia, pues son los instrumentos que los inversionistas activos de asignación de activos utilizan para implementar sus carteras. Entonces, esto es un mito. Todos los portafolios son activos, simplemente están utilizando instrumentos eficientes, pasivos, pero los ETFs ya no son, como decía, no son solo ETFs indizados. También lo otro que empezamos a ver son las estrategias antiguas de gestión activa, donde escoges una acción versus otra, un bono sobre otro. Ya ven el ETF como la tecnología preferida para hacerle llegar sus estrategias a los clientes finales, ¿no? Entonces, sí, esto es un mito, y como te digo, los clientes más grandes de la plataforma de iShares en México y en el resto del mundo son inversionistas activos. Ser activo con building blocks pasivos. Ahora, toda esta narrativa que hemos estado hablando el día de hoy no tiene un impacto real si no hay canales de distribución adecuados para que inversionistas de todo tipo, ya sean ¿no? institucionales o individuales, puedan tener cada vez más acceso a todas estas estrategias y a toda la innovación que estamos trayendo
al mercado. Entonces, ¿qué retos y oportunidades ves en la industria mexicana para esta distribución, para que esta distribución logre una mucho mayor escala? Mira, yo te diría la oportunidad más grande, volviendo al mensaje de que en Latinoamérica por cada dólar que se invierte internacionalmente, 40 va a ETFs, yo te diría en México es más el 70 al 80%, ¿no? Entonces la oportunidad más grande para iShares, para los ETFs, es la continuación de este camino, de este journey de diversificación internacional, ¿no? La gente sigue siendo muy bias hacia el mercado local, ¿no? Pero toca recordarle a la gente que pues tú tienes exposición a tu trabajo que te pagan pesos, a tu vivienda que está ligada a la finca raíz, a la vivienda mexicana, a las decisiones macroeconómicas del país, a la depreciación del peso, ¿no? Entonces cada vez más se entiende este concepto de diversificación, ¿no? Entonces a medida que estos portafolios vayan cuando yo empecé, el portafolio internacional del mexicano estaba en 2% internacional, pasó al 5, al 10, yo creo que hoy en día está en el 15, pero yo creo que esto debería llegar a un 50%, entonces hay mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces yo te diría eso, por el lado internacional una gran oportunidad. Y el reto todavía es, pues la industria de ETFs locales no se ha desarrollado. Si bien en México tenemos el ETF más grande de Latinoamérica con el NAFTRAC, que opera muchísimo en la bolsa mexicana, más de 4.000 millones de dólares, pero fuera de eso no ha habido una acogida importante de los ETFs locales y yo creo que eso es algo que vamos a empezar a ver hacia el futuro. Y hablando de esta distribución y de esta adopción, algo que no podemos negar, ligado a la innovación de producto, vemos innovación de toda la infraestructura, de cómo las personas se están transformando de ahorradores a inversionistas. Y mucho tiene que ver con plataformas digitales, con fintechs, muchas de estas fintechs que de hecho en México ya están buscando volverse bancos digitales, no solamente plataformas. ¿Cómo ves el crecimiento de la industria fintech y de plataformas digitales para la adopción de estos inversionistas? Claro. A ver, entonces, no, la industria de fintech va a crecer muchísimo y de la misma forma también la digitalización en los bancos tradicionales también va a ir de la mano, porque los clientes cada vez quieren más facilidad, ¿no? Facilidad en el uso, facilidad en sus relaciones con su entidad financiera, ¿no? Entonces esto va a crecer ya sea por plataformas digitales nuevas, independientes, hoy también con los bancos que también van a desarrollar esas plataformas, han desarrollado esas plataformas. Ahora, en cuanto a esto, ¿cómo afecta el uso de ETFs y la democratización de ETFs? Acá también lo que sucede es cuando hay un nuevo modelo de negocio. Los nuevos modelos de negocio, ya sea por ejemplo los asesores independientes que ya llevan un rato en México y cambiaron un poquito el negocio diciendo yo no te cobro con los productos en los que inviertes, sino yo te cobro por la asesoría para que estemos alineados y no tengamos conflicto de interés. Las plataformas digitales también van a traer un value proposition nuevo, diferenciador, ¿no? Y esa proposición diferenciadora de facilidad, de escala, va mucho de la mano de manejar portafolios modelos, manejar productos con eficiencia de costo y liquidez, donde es un ecosistema sumamente interesante para el uso de ETFs. Totalmente de acuerdo. Y esa innovación la estamos viendo ya en mercados un poquito más desarrollados que el que tenemos en México. Habiendo dicho eso, la adopción que vemos de inversionistas individuales a estas plataformas digitales en México ha sido increíble y estamos muy contentos de poder trabajar con muchos de estos jugadores, ¿no? En el mercado local para seguir creciendo el ecosistema. Nico, te quiero dejar con una última pregunta mucho más alineada a nuestro negocio y es ¿qué hace diferente la plataforma de iShares en BlackRock a otros proveedores de ETFs que existen en el mercado? Claro. Mira, un poco varias cosas, ¿no? Pero parte es la historia, ¿no? Nosotros hemos sido los precursores, nosotros hemos abierto las puertas, nosotros hemos desarrollado el ecosistema desde hace 20 años, ¿no? En todos los países de Latinoamérica. Y es algo bien interesante, cuando hablas de otros competidores, la mayoría de ellos trabajaron en BlackRock, ¿no? Entonces nosotros llevamos mucho tiempo acá y con la idea de apoyar a los clientes
en este camino de diversificación internacional, yo diría, en su forma. Las Afores en México, las AFPs en Colombia, en Perú, en Chile, el mercado brasilero, que es super home bias, pero caminar muy de la mano en este proceso de construcción de portafolios, ¿no? De educación, y de la mano, pues también tenemos una gran plataforma de productos, ¿no? Hoy en día tenemos alrededor de 1.500 iShares, ¿no? Y son diferentes domicilios, ¿no? Tenemos los ETFs domiciliados en Latinoamérica, en México, Colombia, en Brasil, ETFs domiciliados en Latinoamérica. Tenemos ETFs domiciliados en Estados Unidos, ¿no? Esos son los que las Afores utilizan más. Y también tenemos la plataforma de UCITS, ¿no? De ETFs UCITS domiciliados en Europa, que acumulan y que por eso te dan una gran eficiencia. Entonces te diría un poquito el tamaño y las opciones de nuestra plataforma. La otra parte es el tema de innovación, ¿no? Nosotros hemos traído al mercado los cross-listados, trajimos al mercado los ETFs que acumulan, que no existía hasta el 18 no existían ETFs que acumulaban, ¿no? Y esto lo lanzamos para los inversionistas mexicanos. Sacamos peso hedge, la innovación en el ETF de Bitcoin, donde la gente hoy en día prefiere estar invertido en un ETF de BlackRock que comprar Bitcoin en una cartera digital, ¿no? Entonces yo te diría el tema de innovación y de desarrollo del ecosistema, pues que tenemos una gran historia ahí. Y finalmente es esta presencia y este partnership con los clientes locales, ¿no? Si bien somos el asset manager más grande del mundo, en México somos sumamente locales, ¿no? En Brasil somos sumamente locales, en Chile somos sumamente locales, en Colombia. Entonces sí, somos una firma muy grande global. Pero cuando miras acá en nuestra oficina de México tenemos 200 y tantas personas. Vamos a abrir hacia el futuro una EFA para que venga a apoyar a toda la plataforma de BlackRock del mundo, con empleados domiciliados en México, ¿no? Entonces nuestra presencia local, nuestros equipos, que no solo hoy existen productos, sino cuándo hace más sentido, cómo lo debo operar, con quién lo debo operar, cómo me ayudas a hacer la frontera eficiente, la tecnología que trae Aladdin. Entonces yo creo que es esta presencia local y este partnership, esta relación que hemos tenido con los clientes en Latinoamérica los últimos 20 años. Creo que el número habla por sí solo. 1.500 ETFs representando el 30% de los activos totales globales, ¿no? De la industria. Y para los inversionistas mexicanos, al día de hoy, más de 500 de estos ETFs ya cross-listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, que está disponible a través de muchos canales de inversión. Nico, muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Gracias y nos vemos pronto por acá. No, muy contento y muy contento de ver la continuación de este momentum y yo creo que esto es solo el principio, como te mencionaba. La diversificación internacional en México ha crecido, ha pasado de muy poco a 15, pero hay mucho camino por recorrer y estos son instrumentos de democratización de inversión. Muchas gracias por tenerme acá y muchas gracias por el esfuerzo para que la gente conozca las facultades de los iShares. Gracias. Pues hemos llegado al final de este episodio de Encuentro. Muchas gracias a todos. Los queremos dejar con una breve reflexión. Acceder a mercados internacionales y a portafolios diversificados más eficientes, con menos costos operativos, es más sencillo que nunca a través de nuestra plataforma de iShares, ya sean carteras de renta fija o de renta variable, y tenemos el compromiso de seguir trayendo lo mejor que tenemos en BlackRock en el mundo a los inversionistas mexicanos. Muchas gracias a todos.